definir lo que es la deslocalización, haya quienes se abonen a la teoría de David Ricardo, cuando hablaba de la ventaja comparativa, para señalar que estos son fenómenos inherentes al mundo del capital, o incluso los más osados hablen de la teoría de Schumpeter, quien fue ministro austriaco a principios del siglo XX, para hablar de la destrucción creativa. Como digo, me parece más osado. A mí, por destrucción creativa, solo me viene a la cabeza, y en todo caso, la quiebra del canal ultraderechista 7NN, porque sí que creo que eso es creativo. Pero, como decía, la realidad es una realidad que nos acompaña desde hace décadas y no es sino una espada de Damocles, una amenaza verdadera sobre el horizonte de vida de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras en el Estado español y, por ende, en Euskal Herria también. Creemos que esto tiene que ver con la escasa o nula participación del poder público en los sectores estratégicos. Porque, en definitiva, las deslocalizaciones, si uno las disecciona siquiera levemente, entiende que se producen de dos maneras, fundamentalmente. O que las primeras de las deslocalizaciones, en el Estado español hablo, en torno al 63%, tiene que ver con empresas que realizan operaciones de deslocalización y que están en manos de no residentes, fondos de inversión extranjeros o consejos de administración con residencias fiscales fuera del Estado español. Y solo el 37% o el 37% la llevan a cabo residentes. En este caso, y ahora sí, porque les toca como Ferrovial. Porque creo que es bueno que hablemos de Ferrovial, que hablemos de los orígenes de Ferrovial. Ferrovial antes se llamaba Vías y Construcciones. Fue fundada por dos personas, Rafael del Pino Moreno, voluntario en el alzamiento fascista de 1936 en el bando sublevado, y por José María López de Letona y Núñez del Pino, a la sazón ministro de Franco. Y seguramente la prestación de valor y servicio debido de uno y su papel en la administración franquista del dictador de otro le sirvió para llevarse muchos contratos que hicieron que la empresa creciera de manera sustanciosa. Entiendo que ahí sí eran patriotas, que ahí sí lo daban todo por y para España. Hasta el punto de que primero les ayudó el franquismo y después el propio Estado español, a través de Renfe, siguió alimentando el tamaño de la que entonces ya sí pasó a llamarse Ferrovial. Conviene señalar que quien ha tomado la decisión de irse del Estado español para tributar en otro lugar es la persona que ostenta la tercera fortuna del Estado español, estimada en 3.800 millones de euros. Estoy hablando del señor Rafael del Pino Calvo Sotelo, apellidos ilustres de esta democracia. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Cañizares Pacheco. Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. EH Bildu propone con esta iniciativa una cuestión avalada por su probada experiencia, como es el secuestro y la extorsión, y me refiero en este caso particular a secuestrar empresas, pretendiendo impedir el principio que rige no solo en España, sino en el mundo libre, ¿cuál es? La libre circulación de capitales, imponiendo una suerte de prohibición a las empresas a establecerse legalmente en aquellos territorios donde libremente decidan, porque ustedes tienen un verdadero problema con la libertad. Y el pretexto que ustedes invocan es la percepción de fondos públicos, de manera que las empresas que los hayan recibido no puedan traspasar nuestras fronteras exigiéndoles el pago de un impuesto revolucionario previa publicación en el BOE si decidiesen abrirse a nuevos mercados o crecer en otras plazas. Pero miren, seamos serios y rigurosos. En España ya tenemos un marco jurídico que regula y garantiza sobradamente el reintegro de subvenciones y ayudas públicas ante el posible incumplimiento por parte de las empresas en cuanto a los compromisos que éstas deben asumir cuando reciben esas ayudas o subvenciones públicas. En primer lugar, el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones dispone que se exigirá el reintegro de las cantidades percibidas por las empresas si se produce el incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamenta la concesión de esa subvención. Y, en segundo lugar, tenemos la disposición adicional segunda del Real Decreto Ley 1/2023, que establece el reintegro de subvenciones y beneficios de seguridad social en materia de contratación y empleo en supuestos de deslocalización empresarial. De modo que las empresas que procedan al traslado de su actividad industrial productiva o de negocio a territorios fuera del espacio económico europeo devolverán esas cantidades dejadas de ingresar. Además, en su iniciativa esgrimen erróneamente como único fenómeno causante de la deslocalización de empresas la globalización. Y en esto tengo que decirles que en España concurren otros elementos que, de modo particular,
han propiciado la deslocalización de empresas y que, para remediarlo, la solución no reside en prácticas basadas en la extorsión, la prohibición y el secuestro, sino en apelar, como proponemos desde Vox, al incentivo y al estímulo dentro de un marco de prosperidad y de libertad. Así, ante el coste de financiación que soportan las empresas españolas superior a la de otros países por la calificación de nuestra deuda soberana, dicho sea de paso, provocada por las malas políticas de este Gobierno, desde Vox instamos a emprender acciones necesarias para eliminar el déficit público y reducir la deuda pública con el fin de mejorar la solvencia de España. Frente a la arquitectura fiscal española ineficiente y desincentivadora de la inversión, frente a un marco fiscal cambiante al arbitrio político, con cada vez más figuras tributarias, nosotros abogamos por un marco tributario estable y eficiente que introduzca simplificación en el impuesto de sociedades, atraiga los beneficios generados por empresas españolas en el exterior o incentive el retorno a España de aquellas empresas que se deslocalizaron y, por supuesto, proteja y cuide a las empresas con sede y que tributen efectivamente en España. Ante la volatilidad de un marco normativo en España, apelamos al establecimiento de otro que otorgue certidumbre y predictibilidad a las empresas y a sus decisiones de inversión, manteniendo estables las reglas del juego. Y en el marco laboral, pues igualmente lo mismo, generar un marco laboral que fomente precisamente la contratación. Pero lo que ningún español debe olvidar, ni debemos olvidar, es que, como ya se ha dicho aquí antes por algún otro portavoz, la mayor deslocalización de empresas y de familias que se produjo en España fue aquella que sucedió durante los cruentos años de ETA y Batasuna. El Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto estimó que el coste directo de ETA Batasuna fue de 25.000 millones, con entre 10.000 y 15.000 empresarios y directivos que fueron extorsionados. Según el Instituto Vasco de Criminología, entre 60.000 y 200.000 personas fueron obligadas a exiliarse de las provincias vascas, lo que convertiría a España en uno de los países con más desplazados internos de la Unión Europea. Asimismo, un análisis publicado por la Universidad Pontificia de Comillas estimó que el impacto negativo indirecto sobre la economía vasca de las acciones de ETA Batasuna ha sido de un promedio del 21,3% del PIB regional en el periodo 1993-2002. Por tanto, señores de Bildu, no vengan ustedes a dar lecciones a quienes tuvieron que deslocalizar su vida, sus familias y sus raíces a causa de la violencia y de la extorsión. Gracias. Muchas gracias.